Hola amigos de YouTube, soy Creepypastas de Terror. Este es mi primer video y hoy les mostraré Crossover Talk, fantasmas en Esquipe. Crossover Talk, que en español significa charla cruzada, es también el nombre de un supuesto usuario de Esquipe, detrás del cual están algunas almas en pena. Se cuenta que en Esquipe, si pones Crossover Talk en el buscador de usuarios, saldrán muchos con el mismo nombre, aunque supuestamente el real es el de la foto, pero seguramente ya deben existir muchos farsantes con imagen igual a la original, de modo que es difícil saber cuál es el verdadero, más aún cuando otros dicen que el usuario se llama Crossover Talk y no Crossover Talk. Sea cual sea su nombre, y suponiendo que llegues a agregar al verdadero, nunca debes hacerle videollamada, jamás la acepta, sino solamente llamada. La historia dice que, detrás del usuario Crossover Talk nos referimos al verdadero, y asumimos que este es su nombre, existe un micrófono especial, creado para captar psicofonías. O, en otras palabras, concebido para captar los ruidos y las palabras emitidas por los espíritus, en este caso, por los espíritus de un hospital. Pero la cosa es más compleja, ya que no solo hay un micrófono que capta lo que dicen ellos. También nosotros podemos hacer preguntas, pero debe ser en inglés, pues estos fantasmas son angloparlantes y... En el contexto de este creepypasta, un youtuber bastante conocido, cuyo nombre de usuario es Toongameplay, ha subido un video en el que muestra a Crossover Talk, quien supuestamente es un fantasma al que puedes agregar y hablarle, aunque tiene que ser con un inglés bien pronunciado. Si lo encuentras y él te acepta, te hablará con una voz grave, de textura semejante a las voces de psicofonías, y con interferencias en el fondo acústico. Aquí resulta curioso que hablamos de un fantasma determinado, antes que de un sistema en el que cualquier fantasma de un sitio puede prestarse para responderle al usuario. En ambos casos, y dando por sentado que no podemos comunicarnos por escrito porque los fantasmas no tienen dedos para teclear o poder suficiente para influir en la materia y presionar las teclas con su energía, cabe la siguiente pregunta. ¿Quién acepta o niega nuestras solicitudes de amistad y de llamada? Podríamos suponer que hay uno o más vivos detrás de eso, quizá operando el sistema de distancia para no perturbar a los espíritus o al espíritu. Volviendo a lo del hospital, existe la teoría algo absurda o sospechosa, dependiendo de cómo se la interprete, de que Ovilus II, que es como supuestamente se llama el dispositivo de comunicación con los fantasmas, tiene una base de datos en que están almacenadas diversas, más que suficientes para un diálogo fluido, palabras, a fin de que los espíritus puedan usarlas para comunicarse con los vivos sin ruido blanco pero entonces... ¿acaso teclean los espíritus u operan el sistema telepáticamente? Y lo único que tiene sentido, es suponer que el sistema trabaja del siguiente modo. 1. El sistema capta un sonido. 2. El sonido ingresa en la base de datos. 3. El sonido es comparado con todos los sonidos correspondientes a las palabras o combinaciones de palabras existentes en la base de datos, los cuales lógicamente se extraen por medio de programas. 4. El sistema elige, dentro de su base de datos, el sonido más semejante al sonido inicialmente captado, que puede corresponder a un simple ruido, a una palabra, o a una secuencia de palabras. 4. El sistema transmite al receptor, quien elija comunicarse con los muertos y esté realizando la llamada, el sonido elegido, que equivale a lo captado y por tanto, cuando un espíritu ha querido decir algo, a lo que ese espíritu ha querido decir. Naturalmente lo anterior debe funcionar de forma muy rápida para que uno se pueda comunicar con los fantasmas, pero en cualquier caso,
¿Se atreve el lector a descubrir si este creepypasta tiene algo de verdad? Si cree estar ante presencias del más allá y piensa que estas podrían tener cierta clarividencia, ¿por qué no pide que le respondan cuándo murió tal o cual familiar o, mejor aún, qué ropa lleva puesta y cómo es el cuarto en que se encuentra? De recibir respuestas acertadas, muy probablemente querrá compartir su experiencia, aunque de poco servirá, porque será tomada como otro creepypasta más y origen. En realidad, si uno hace búsquedas en español e inglés, encontrará evidencias que apuntan a que, en Skype, existe un usuario llamado CrossoverTalk o CrossoverTalk, y ese usuario habla con voz de psicofonía. No obstante, el que sea un fantasma o varios fantasmas los que hablan detrás del usuario, el que en algún hospital abandonado de USA esté situado un sistema de comunicación con el más allá. Todo eso es ficción de creepypasta, ¿y o no?